Señoras diputadas y señores diputados, damos inicio a los trabajos de la sesión ordinaria de la Diputación Permanente del día de hoy, miércoles 4 de febrero del año 2015. Solicito al diputado secretario Jorge Rosas Ruiz se sirva pasar lista de asistencia. Con su venia, diputada presidenta. Adelante, diputado. Diputada María del Carmen Rocío Tello Zamorano. Presente. Diputada Sandra Hernández Barrera. Presente. El de la voz. Diputado Ernesto Gil Elordui. Presente. Diputado Ramiro Mendoza Cano. Presente. Diputada Edith Avilés Cano. Diputado J. Dolores López Guzmán. Presente. Diputado Luciano Cornejo Barrera. Diputado Rosalío Santana Velázquez. Muchas gracias. Diputado Juan Carlos Robles Acosta. Presente, señor secretario. Gracias, diputado. Le informo, diputada, que contamos con la asistencia de 9 diputados. Gracias, diputado. Una vez que existe quórum, todos los acuerdos que se tomen serán válidos. Solicito al diputado secretario Jorge Rosas Ruiz de lectura al orden del día. Con su venia, diputada presidenta. Tiene la palabra. 62ª legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo. Orden del día de la sesión ordinaria de la Diputación Permanente del día 4 de febrero de 2015. Punto número 1, registro de asistencia. Punto número 2, lectura del acta de la sesión anterior. Punto número 3, lectura de los documentos en cartera. Punto número 4, lectura de la iniciativa de decreto por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Del Estado de Hidalgo, Ley de Fomento Cooperativo para el Estado de Hidalgo, Ley de los Derechos de los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo, Ley de Migración, Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado, Ley de Población para el Estado de Hidalgo, Ley de Seguridad Pública para el Estado de Hidalgo, Ley Orgánica de la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji, Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Hidalgo, Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley para prevenir, atender, sancionar y eliminar la discriminación en el Estado de Hidalgo, presentada por las diputadas María Eugenia Coradalia Muñoz Espinosa y Sandra Hernández Barrera y por el diputado J. Dolores López Guzmán, integrantes del Grupo Legislativo del Partido Nueva Alianza. Punto número 5, asuntos generales. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Se somete a su consideración el orden del día que regirá la sesión. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Aprobado. Someto a su consideración la dispensa de la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, manifestarlo levantando la mano. Aprobado. Dentro del punto número 3 del orden del día, solicito al diputado secretario Jorge Rosas Ruiz a los documentos en cartera. Con su venia, diputada presidenta. Tiene la palabra, diputado. En cartera de la sesión ordinaria de la Diputación Permanente del día 4 de febrero de 2015. Oficio número SG/022/2014 de fecha 29 de enero del año en curso, enviado por la Secretaría de Gobierno de con el que se anexa la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de Hidalgo, presentada por el titular del Poder Ejecutivo de la entidad. Oficio de fecha 30 de enero del presente año, suscrito por el licenciado Sergio Antonio Priego Recendis, por medio del cual presenta su renuncia al cargo de subprocurador de Asuntos Electorales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo.
y de la pérdida de la patria potestad, anteponiendo el interés superior de la infancia. Circular número 34, diagonal 2014, enviada por el H. Congreso del Estado de Yucatán, comunicando la clausura del primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional. Oficio HCE, diagonal SG, diagonal AT, diagonal 1214, de fecha 15 de diciembre del año próximo pasado, enviado por el Congreso del Estado de Tamaulipas, comunicando la instalación de la Diputación Permanente que fungirá durante el primer periodo de receso del segundo año de ejercicio legal. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Como los documentos son de carácter administrativo, solicito a la Secretaría de Servicios Legislativos les dé contestación. Dentro del siguiente punto del orden del día, escucharemos la lectura de la iniciativa de decreto por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Código Electoral del Estado de Hidalgo, Ley de Asistencia Social para el Estado de Hidalgo, Ley de Cultura Física, Deporte y Recreación para el Estado de Hidalgo, Ley de Derecho y Cultura Indígena para el Estado de Hidalgo, Ley de Desarrollo Agrícola Sustentable, Ley de Desarrollo Social, Ley de Educación del Estado de Hidalgo, Ley de Fomento Cooperativo para el Estado de Hidalgo, Ley de los Derechos de los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo, Ley de Migración y Adaptación ante los efectos del cambio climático, Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo, Ley de Población para el Estado de Hidalgo, Ley de Seguridad Pública para el Estado de Hidalgo, Ley Orgánica de la Universidad Tecnológica Tula-Tepeji, Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Hidalgo, Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley para prevenir, atender, sancionar y eliminar la discriminación en el Estado de Hidalgo, presentada por las diputadas María Eugenia Coradalia Muñoz Espinosa y Sandra Hernández Barrera y por el diputado J. Dolores López Guzmán, integrantes del Grupo Nueva Alianza, para lo cual solicito a la diputada Sandra Hernández Barrera de lectura de la misma. Con su venia, diputada presidenta. Adelante, diputada. Muy buenos días, compañeros y compañeras diputadas, medios de comunicación, público en general. Diputada María del Carmen Rocío Tello Zamorano, presidenta de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, presente. Los que suscribimos, diputados de la 62ª legislatura e integrantes del Grupo Legislativo de Nueva Alianza del Honorable Congreso del Estado de Hidalgo, con fundamento en los artículos 47, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, 2 y 124, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, sometemos a la consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Código Electoral del Estado de Hidalgo, Ley de Asistencia Social para el Estado de Hidalgo, Ley de Cultura Física, Deporte y Recreación para el Estado de Hidalgo, Ley de Derechos y Cultura Indígena para el Estado de Hidalgo, Ley de Desarrollo Agrícola Sustentable, Ley de Desarrollo Social, Ley de Educación para el Estado de Hidalgo, Ley de Fomento Cooperativo para el Estado de Hidalgo, Ley de los Derechos de los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo, Ley de Mitigación y Adaptación ante los efectos del cambio climático, Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado, Ley de Población para el Estado de Hidalgo, Ley de Seguridad Pública para el Estado de Hidalgo, Ley Orgánica de la Universidad Tecnológica Tula-Tepeji, Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Hidalgo, Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y la Ley para prevenir, atender, sancionar y eliminar la discriminación en el Estado de Hidalgo, al tenor de la siguiente exposición de motivos. Durante los trabajos de la sesión ordinaria de fecha 10 de octubre del año 2013 de este colegiado, los que suscribimos, presentamos la iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo y su reglamento, mediante la cual propusimos que la entonces Comisión Permanente de Equidad de Género llevara el nombre de Comisión Permanente de Igualdad de Género. Lo anterior atendiendo a una serie de justificaciones de orden jurídico vigentes. Hoy dicha reforma es una realidad gracias al decreto número 180 emitido por el Ejecutivo del Estado con fecha 10 de marzo del año 2014.
Durante muchos años ha existido una gran confusión entre los términos equidad e igualdad de género, y mucho de ello se debe a la conceptualización regional de los continentes. No obstante, durante la celebración de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer del año de 1995 en Pekín, prevaleció la posición de la Asamblea de los Derechos Humanos en la que la mayoría de los párrafos de la plataforma de acción se mantuviera el término de igualdad. Para América Latina, y entre ellos México, ha permeado el uso del término equidad como sustituto del de igualdad, ello derivado de la falsa concepción de que es el hombre el modelo de lo humano, y entonces las mujeres, para gozar de los mismos derechos, deben acercarse a una similitud con ellos, y que al utilizar el término igualdad, entonces van a ser tratadas en idéntica circunstancia, por lo que prefieren usar el término equidad, ya que bajo esa concepción consideran que tendrán los mismos derechos, pero tratadas de forma diferenciada por sus mismas características diversas con las de los hombres. Pero dicha concepción es falsa, ya que las conceptualizaciones son diferenciadas, aunque complementarias para su aplicación. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1, y la Constitución Política del Estado de Hidalgo concuerdan en establecer que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en las mismas, la obligación de los diferentes órdenes de gobierno de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, además de prohibir todo tipo de discriminación, con el objetivo de avanzar en el desarrollo humano y lograr que todos los habitantes del país y de la entidad, en el caso particular sean hombres o mujeres, tengan las mismas oportunidades de participación y desarrollo. Asimismo, el artículo 4 de la Constitución General dispone el principio de igualdad ante la ley de hombres y mujeres. Esto quiere decir que ambos tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. En la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la igualdad consiste en garantizar las mismas oportunidades y condiciones a mujeres y hombres, mientras que la equidad consiste en aplicar medidas y o acciones que tomen en cuenta las características o situaciones diferentes como son sexo, género, clase, etnia, edad, religión, ideología, etcétera, para que las personas efectivamente gocen de igualdad. Al caso de la propia Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, ha definido a la equidad como el principio de acción dirigido hacia el logro de condiciones justas en el acceso y control de los bienes culturales y materiales, tanto para las mujeres como para los hombres. Al ser un término vinculado con la justicia, obliga a plantear los objetivos que deben conseguirse para avanzar hacia una sociedad más justa, en tanto que la igualdad implica que todas las personas, sin excepción, son iguales ante la ley y ante el Estado, por lo que deben tener las mismas oportunidades de satisfacción de sus necesidades y de, sobre todo, el ejercicio de sus derechos. México, durante casi las 2 últimas décadas, ha suscrito compromisos internacionales en materia de perspectiva de género y bajo dicha premisa ha logrado importantes avances en beneficio de las mujeres para su vida personal, social y política. Logros traducidos en el reconocimiento de sus derechos humanos, lo que nos obliga a continuar avanzando para consolidar el real disfrute de los mismos. Lograr una igualdad de género permite el empoderamiento de las mujeres y eso se traduce en una mejora de su vida, aspirar a incrementar su economía, a posicionarse en la sociedad y a acceder bajo las mismas condiciones a una vida pública y política activa, que generará su desarrollo integral y democrático. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, de la que México forma parte, establece en sus artículos 3 y 10 lo siguiente. Artículo 3. Los estados parte tomarán en todas las esferas y en particular en las esferas política, social, económica y cultural todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de sus derechos humanos y las libertades fundamentales
en igualdad de condiciones con el hombre. Artículo 10. Los estados parte adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación y en particular para asegurar condiciones de igualdad entre hombres y mujeres. Para el mes de agosto del año 2006, la CEDAW emitió 36 recomendaciones a México. Entre ellas destaca la siguiente. El comité observa con preocupación que si bien la convención se refiere al concepto de igualdad en los planes y programas, el Estado parte utiliza el término equidad. También preocupa al comité que el Estado parte entienda la equidad como un paso preliminar para el logro de la igualdad. Dicha recomendación no puede ser vista como una crítica aislada. México es un Estado parte de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y como tal está obligado a atender dicha observación. Por ello, el motivo de la presente iniciativa integral que busca armonizar la conceptualización de los instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano forma parte con la legislación local de nuestra entidad en materia de igualdad de género, a 18 leyes locales que aún no han incorporado el uso de la terminología reconocida globalmente. El reconocimiento de la igualdad de género ha sido una conquista histórica de las mujeres. Hace apenas unas cuantas décadas, la igualdad de derecho era algo inconcebible, ya que se consideraba que las mujeres eran naturalmente diferentes e inferiores a los hombres. No basta con decretar la igualdad de género en las leyes, porque en realidad aún no es un hecho, y sin duda la presencia de mujeres, como mis compañeras diputadas y la mía en espacios públicos y políticos como este, se deben en gran medida a la necesidad de contribuir con todas las mujeres que representamos para traducir esas disposiciones de igualdad de género en oportunidades reales y efectivas para ir a la escuela, para tener un hogar, para recibir servicios públicos, para acceder a un trabajo, a servicios de salud y seguridad social, competir por cargos de representación popular, gozar de libertades para elegir pareja, para ejercer la sexualidad, para conformar una familia, para participar en los asuntos de nuestras comunidades, organizaciones y partidos políticos. Todo ello para lograr un desarrollo integral real. Así entonces las mujeres seguiremos trabajando de la mano hasta lograr esa igualdad, ni más ni menos, justamente igualdad entre hombres y mujeres. Diversas disposiciones legales en materia federal y general en México ya forman parte de dicha armonización. La propia Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres conceptualiza la igualdad como el principio rector de las políticas públicas. El Congreso de la Unión y diversas legislaturas locales cuentan con las comisiones permanentes en materia de igualdad de género. La importancia de observar la terminología correcta implica el reconocimiento a los ordenamientos legales, pero más allá de ello, implica el compromiso real del Estado y de esta legislatura para contribuir con el desarrollo integral de las mujeres hidalguenses a fin de que gocen con plenitud el ejercicio de sus derechos humanos en igualdad. Por ello, el Grupo Legislativo de Nueva Alianza considera que es importante y trascendente, además de oportuno, actualizar a la brevedad posible la legislación estatal en esta materia mediante una propuesta integral que abarca las 18 leyes que aún no han incorporado el uso de la terminología reconocida en el marco jurídico internacional y nacional vigentes. Por lo anterior expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por las que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Código Electoral del Estado de Hidalgo, Ley de Asistencia Social para el Estado de Hidalgo, Ley de Cultura Física, Deporte y Recreación para el Estado de Hidalgo, Ley de Derechos y Cultura Indígena para el Estado de Hidalgo, Ley de Desarrollo Agrícola Sustentable, Ley de Desarrollo Social, Ley de Educación para el Estado de Hidalgo, Ley de Fomento Cooperativo para el Estado de Hidalgo, Ley de los Derechos de los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo, Ley de Mitigación y Adaptación ante los Efectos del Cambio Climático, Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado, Ley de Población para el Estado de Hidalgo,
Ley de Seguridad Pública para el Estado de Hidalgo, Ley Orgánica de la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji, Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Hidalgo y Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley para prevenir, atender, sancionar y eliminar la discriminación en el Estado de Hidalgo. Artículo primero. Se reforma la fracción 14ª del artículo 42 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia para quedar como sigue. Artículo 42. Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social, fracción 14ª, coordinar la armonización legislativa para erradicar discriminación y violencia de género, conjuntamente con el Instituto Hidalguense de las Mujeres, pudiendo invitar o establecer coordinación con la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado, al Poder Judicial, así como a la sociedad civil organizada, a fin de evitar cualquier declaratoria de alerta de género con motivo de agravio comparado. Artículo segundo. Se reforman el artículo 77, la fracción tercera del artículo 79 y el artículo 80 del Código Electoral del Estado de Hidalgo para quedar como sigue. Artículo 77. La Junta Estatal Ejecutiva estará integrada por el consejero presidente y el secretario y los titulares de las direcciones ejecutivas de Organización Electoral, Capacitación Electoral y Educación Cívica, Igualdad de Género y Participación Ciudadana, Prerrogativas y Partidos Políticos, Jurídica y de Administración. Artículo 79. Las funciones que cada dirección ejecuta deberán realizar y serán bajo las siguientes: fracción tercera, igualdad de género y participación ciudadana. Artículo 80. El Instituto Estatal Electoral, a través de la Dirección Ejecutiva de Igualdad de Género y Participación Ciudadana, procederá a la verificación del porcentaje de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores requerido para solicitar consulta popular o iniciativa ciudadana en términos de lo previsto de las leyes, ajustándose a las siguientes reglas. Artículo tercero. Se reforma la fracción 30ª del artículo 26 de la Ley de Asistencia Social para el Estado de Hidalgo para quedar como sigue. Artículo 26. El organismo, para el logro de sus objetivos, tendrá las siguientes atribuciones. Fracción 30ª. Fomentar la igualdad entre mujeres y hombres, la no discriminación, la igualdad de género en los diferentes ámbitos de la vida. Artículo 4. Se reforma la fracción 5ª del artículo 13 de la Ley de Cultura Física, Deporte y Recreación para el Estado de Hidalgo para quedar como sigue. Artículo 3. El Poder Ejecutivo del Estado, las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y los ayuntamientos en el ámbito de su competencia deberán considerar en sus proyectos, programas y presupuestos las acciones y recursos suficientes para el desarrollo, infraestructura, fomento y promoción del deporte en la entidad, para lo cual observarán lo siguiente. Fracción 5ª, garantizar mecanismos de igualdad en la práctica deportiva a sus trabajadores. Y artículo 5º, se reforman el título del capítulo 9 y el artículo 51 de la Ley de Derechos y Cultura Indígena para el Estado de Hidalgo para quedar como sigue. Capítulo 9 de la Igualdad de Género. Artículo 51. Esta ley reconoce y garantiza los derechos de las mujeres indígenas en condiciones de igualdad para garantizar su participación activa y directa en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria. Asimismo, el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las mujeres, de los pueblos y de las comunidades. Asimismo, fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe. Artículo 6. Se reforman la fracción 6ª, el artículo 25 y el artículo 61 de la Ley de Desarrollo Agrícola Sustentable para quedar como sigue. Artículo 25. Los programas y esquemas de asistencia técnica que se refieren los artículos anteriores deberán contener como actividades básicas, fracción 6ª, el enfoque de igualdad de género, propiciando la manifestación de la iniciativa, la creatividad y eficiencia de las mujeres en el proceso de producción agrícola. Artículo 61. Las organizaciones incorporarán como una de sus políticas prioritarias la igualdad de género. Artículo 7. Se reforma la fracción 8ª del artículo 3
la fracción primera del artículo 9 y la fracción décima tercera, el artículo 14 de la Ley de Desarrollo Social para quedar como sigue. Artículo 3. Para los efectos de la presente ley se entenderá por fracción octava igualdad de género, pleno y universal derecho de hombres y mujeres a disfrutar de sus derechos, responsabilidades y oportunidades bajo condiciones equivalentes. Artículo 9. Las personas que formen parte de alguno de los siguientes grupos vulnerables y que se encuentren en condiciones de pobreza tendrán derecho a recibir apoyos para superar su condición de vulnerabilidad de manera prioritaria. Fracción primera. Madres solteras y jefas de familia con el objeto de generar condiciones de igualdad de género. Artículo 14. La política social se sujetará a los siguientes principios. Fracción décima tercera. Perspectiva de género, visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres, que se propone eliminar las causas de la opresión de género, como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basadas en el género, que se plantea la igualdad de género en el diseño y ejecución de las políticas públicas de desarrollo social. Artículo octavo. Se reforman la fracción sexta del artículo 7 y la fracción décima primera del artículo 84 de la Ley de Educación para el Estado de Hidalgo para quedar como sigue. Artículo séptimo. La educación que impartan en el Estado de Hidalgo, la Federación, el Estado, sus municipios, los organismos descentralizados, los órganos desconcentrados y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes. Fracción sexta, promover los valores de justicia, observancia de la ley, igualdad de las personas ante esta, la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la no discriminación, propiciando la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquiera de sus manifestaciones, de la igualdad de género, la valoración de la riqueza multicultural y pluriétnica del Estado y de la nación, así como el conocimiento de los derechos humanos y el respeto a los mismos. Artículo 84. Las autoridades escolares harán lo conducente para que en cada escuela pública de educación básica opere un consejo de participación social, el cual estará integrado corresponde a los consejos escolares de participación social, fracción décima primera, impulsar entre los estudiantes y la comunidad la difusión de temas que permitan la salvaguarda del libre desarrollo de la personalidad, integridad, igualdad de género y derechos humanos de las y de los educandos. Artículo 9. Se reforma el artículo 15 de la Ley de Fomento Cooperativo para el Estado de Hidalgo para quedar como sigue. Artículo 15. Son materia de protección y consolidación en los términos de la presente ley el fomento y desarrollo de sociedades cooperativas que tengan por objeto promover, difundir, publicar y desarrollar el conjunto de los bienes y valores de interés público señalados en este ordenamiento, en particular los relacionados con actividades de igualdad de género, desarrollo sustentable, cultura indígena, jóvenes, cultura, discapacitados y adultos mayores que se produzcan. Artículo 10. Se reforman la fracción novena del artículo 15 y la fracción tercera del artículo 26 de la Ley de Derechos de los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo para quedar como sigue. Artículo 15. La política pública estatal y municipal a favor de los adultos mayores atenderá a los siguientes objetivos. Fracción novena. Impulsar el desarrollo humano integral de los adultos mayores, observando el principio de igualdad de género, por medio de programas y acciones a fin de garantizar la igualdad de los derechos, oportunidades y responsabilidades de hombres y mujeres, así como la revaloración del adulto mayor en la vida social, económica, política, cultural y familiar. Artículo 26. A la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo le compete, fracción tercera, llevar un seguimiento de todas aquellas recomendaciones emitidas a las instituciones o dependencias públicas para que impulsen el desarrollo humano integral, observando el principio de igualdad de género,
garantizando la igualdad de derechos, oportunidades y responsabilidades de los adultos mayores, así como su integración en la vida social, económica, política, cultural y familiar. Artículo 11. Se reforma el párrafo segundo del artículo 45 de la Ley de Mitigación y Adaptación ante los efectos del cambio climático para quedar como sigue. Artículo 45. Los programas municipales se elaborarán al inicio de cada administración, procurando siempre la igualdad de género y la representación de las poblaciones más vulnerables del cambio climático, indígenas, personas con discapacidad, académicos e investigadores. Artículo 12. Se reforma la fracción tercera del artículo 3 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado para quedar como sigue. Artículo 3. La planeación del desarrollo deberá identificarse y ejercitarse como el proceso para el desempeño eficaz de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable de la entidad y deberá atender a la consecución de los fines políticos, sociales, ambientales, culturales y económicos contenidos en la Constitución Política del Estado de Hidalgo, guardando concordancia con los lineamientos generales que rijan al país. Para ello, estará basada en los siguientes principios. Fracción tercera, la igualdad de los derechos, la igualdad de género, la atención de necesidades de la población y la mejoría en todos los aspectos de su calidad de vida a fin de lograr una sociedad más justa e igualitaria. Artículo 13. Se reforma la fracción sexta del artículo 7, la fracción séptima del artículo 11, el título del capítulo séptimo y las fracciones cuarta y octava de la Ley de Población para el Estado de Hidalgo para quedar como sigue. Artículo séptimo. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior, el gobernador del Estado tomará en cuenta, entre otros aspectos, los siguientes. Fracción sexta, la igualdad de género. Artículo 11, la planeación demográfica para el desarrollo integral del Estado tendrá como objetivos fundamentales, fracción séptima, promover la plena integración de la mujer al proceso productivo, político, educativo, social y cultural, logrando una igualdad de género. Capítulo séptimo de la mujer y la igualdad de género. Artículo 26. El Programa Estatal de Población, los programas institucionales, sectoriales y especiales de que éste se deriven, a cargo de las dependencias y entidades estatales y los ayuntamientos, procurarán, fracción cuarta, implementar una igualdad de género de las mujeres con los varones en igualdad de condiciones. Fracción octava, crear un sistema de seguimiento de acciones gubernamentales que impulsen la igualdad de género con participación de organismos públicos, sociales, civiles y académicos. Y artículo 14, se reforma la fracción 39ª del artículo 16 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Hidalgo para quedar como sigue. Artículo 16, son atribuciones del secretario de Seguridad Pública, fracción 39ª, vigilar y establecer la inclusión de programas de igualdad de género. Artículo 15. Se reforman la fracción novena del artículo 5 y el inciso K de la fracción segunda del artículo 14 de la Ley Orgánica de la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji para quedar como sigue. Artículo 5. Para cumplir con su objetivo, la universidad deberá, fracción novena, contar con un sistema integral de gestión de la calidad ambiental e igualdad de género. Artículo 14. En el marco de las políticas generales para el desarrollo y funcionamiento del sistema de educación superior del Estado de Hidalgo, establecidas en el acuerdo entre el Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, el Consejo Directivo, en los términos de la legislación aplicable, tendrá las facultades siguientes. Fracción segunda, aprobar, modificar y, en su caso, proponer ante las autoridades competentes. Inciso K, el Sistema Integral de Gestión de la Calidad Ambiental e Igualdad de Género. Y artículo 16, se reforman las fracciones tercera y cuartas del artículo 33 y las fracciones tercera, quinta y sexta del artículo 34 ter de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Hidalgo para quedar como sigue. Artículo 33. Serán objetivos de la política de igualdad en materia comunitaria y familiar,
Fracción tercera, fortalecer la igualdad de género en la comunidad. Fracción cuarta, efectuar campañas sobre la importancia de igualdad de género y el respeto entre mujeres y hombres. Artículo 34 ter. Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, la Administración Pública Estatal desarrollará las siguientes acciones. Fracción tercera, vigilar que se garantice la participación e integración de las mujeres en condiciones de igualdad frente a los varones, de tal forma que contribuyan a lograr su realización y superación, así como el reconocimiento y respeto a su dignidad. Fracción quinta, establecer metodologías y formas de trabajo participativas que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres. Fracción séptima, difundir información en medios de comunicación escritos, electrónicos, radio y televisión sobre igualdad de género y su puesta en práctica en los pueblos y comunidades indígenas. Y artículo 17. Se reforman el artículo 11 y el párrafo segundo del artículo 14 de la Ley para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes para quedar como sigue. Artículo 11. Los ascendientes, tutores y custodios observarán y procurarán en todo momento la igualdad de género con las niñas, niños y adolescentes que se tengan bajo su cuidado. Artículo 14. Las autoridades estatales y municipales promoverán en niñas y niños y adolescentes una cultura de igualdad, erradicando costumbres y prejuicios alentadores de la discriminación por género. Artículo 18. Se reforma la fracción primera del artículo 10 de la ley para prevenir, atender, sancionar y eliminar la discriminación en el Estado de Hidalgo para quedar como sigue. Artículo 10. Las medidas y políticas públicas que tengan por objeto garantizar condiciones de igualdad en el acceso a derechos y oportunidades, así como prevenir, atender, sancionar y eliminar la discriminación, se deberán sustentar los siguientes principios. Fracción primera, igualdad. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo. Atentamente, diputada María Eugenia Coradalia Muñoz Espinosa, diputada Sandra Hernández Barrera, diputado J. Dolores López Guzmán, dado en el Salón de la Diputación Permanente a los 4 días del mes de febrero del año 2015. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Solicito a la Secretaría turne la iniciativa a la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales para su análisis y dictamen correspondientes. Dentro del siguiente punto del orden del día trataremos lo relativo a asuntos generales, por lo que solicito al diputado Jorge Rosas Ruiz, secretario, nos lea los asuntos registrados. Con su venia, diputada presidenta. Tiene la palabra. Le informa a usted que en esta secretaría no hay asuntos generales registrados. Gracias, diputado. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión y se cita a las señoras y los señores diputados integrantes de la Diputación Permanente para el próximo día jueves 12 de febrero del año en curso en punto de las 10 horas.